Buenos días a todos. Soy Lina Rojas de la Federación Interamericana del Cemento. En nombre de FICEN les agradecemos por conectarse en este ciclo de webinars Conectando Conocimientos en la Era Digital. FICEN apoya el intercambio de conocimiento y experiencias y promueve las buenas prácticas de la industria del cemento. Es por eso que en el día de hoy se hablará sobre los desafíos del coprocesamiento en Argentina. Específicamente se compartirá la experiencia, los retos y oportunidades del coprocesamiento en este país en el marco de la economía circular y contribución a los ODS. La conferencia estará a cargo de Gabriela Guso. Gabriela es ingeniera industrial y magíster en administración de empresas. Cuenta con una experiencia de 20 años en la industria del cemento y actualmente se desempeña como gerente de recursos energéticos, planeamiento y supply chain en Loma Negra, Argentina, y como gerente de Recicom, unidad de negocios productora de combustibles derivados de residuos para las plantas de Buenos Aires de Loma Negra. Recuerden que durante el transcurso de este webinar pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que se encuentra ubicado al lado derecho de su pantalla. Al final dejaremos un espacio para que Gabriela la responda. Gabriela, bienvenida y gracias por hacer parte del grupo de conferencistas de FICEN y compartir esta experiencia con el público. Adelante. Hola, buenos días a todos, muchas gracias. ¿Están viendo la pantalla que yo estoy compartiendo, verdad? Sí, Gabriela, la estamos viendo. Okay. Bueno, antes de arrancar con los desafíos del coprocesamiento, me gustaría contarles a los que no conocen qué es Loma Negra. Entiendo que no hay solamente personas de Argentina escuchando, así que no está de más. Loma Negra es la empresa líder de cemento en Argentina, tiene una localización a lo largo de todo el país, está integrada verticalmente y abastecemos de cal, albañilería, cemento, agregados. También tenemos participación en la concesión de ferrocarril, tenemos 3.100 kilómetros en Argentina, en donde abarcamos 4 provincias a lo largo de todo el recorrido del ferrocarril. Y bueno, también estamos presentes en el negocio del desarrollo de los combustibles alternativos, que es un poquito lo que vamos a charlar ahora. Bueno, para los que no saben lo que es el coprocesamiento, la idea es contarles brevemente antes de entrar en los desafíos de Argentina. El coprocesamiento es un esquema de tratamiento de residuos, es un mecanismo de tratamiento de residuos, a través del cual la industria del cemento utiliza subproductos o residuos de otras industrias y los convierte en recursos dentro del proceso de fabricación de clínker y de cemento, ya sea como recuperación de energía o como materia prima alternativa a las materias primas usuales. Si observamos esta pirámide en donde vemos la jerarquía de tratamientos de residuos, luego de evitar, reusar o reciclar los residuos, el coprocesamiento se posiciona como la mejor alternativa de tratamientos de residuos de valorización térmica. Incluso mejor que la incineración porque durante el coprocesamiento no se generan cenizas, a diferencia de la incineración. Ambos generan valoración energética, pero en el coprocesamiento no se generan cenizas. De esta forma, se garantiza la extinción de la responsabilidad del generador sobre los residuos, porque no existe ningún tipo de trazo de residuo final, digamos. Y este tratamiento se basa en este concepto de la cuna a la cuna. Este es un proceso que está mundialmente reconocido, principalmente en Europa. Ahora vamos a ver más adelante algunos datos donde se muestra esto que estoy contando. Para los que no conocen el proceso de fabricación de cemento, este es un esquema sencillo, en donde se muestra todo el recorrido y el proceso. Para fabricar cemento se necesita extraer piedra caliza, que se muele de una manera muy fina, se arma una harina, y esta harina ingresa en el horno de clínker, que es este dibujo que está acá. En este horno de clínker se produce una reacción química en donde se fabrica una piedra artificial a una temperatura muy elevada, y se fabrican esto que está acá. Para los que no conozcan el clínker, es el que está acá. Y luego que esto se enfría, se muele muy finamente y con adiciones se fabrica, luego sale el cemento,
que es la materia prima principal para la elaboración del hormigón, y para los que no sepan, el hormigón es el material utilizado artificial, el material que más se utiliza en el mundo artificialmente luego del agua. Con lo cual, la fabricación del clinker es, digamos, la materia prima para esto que estoy contando. Entonces, ¿qué hacemos durante este proceso con el coprocesamiento? Convertimos residuos en recursos. Y acá hay dos grandes caminos. Uno es el reemplazo de materiales, ¿sí? Por residuos que contengan yeso o algún material que nos sirva en todo el proceso de fabricación de cemento, o en la valorización, o a través de la valorización energética de residuos. Esto es para reemplazar el combustible que se necesita para llegar a estas temperaturas que estábamos contando. Entonces, toda la presentación que va a seguir ahora se va a focalizar principalmente en los desafíos para esta parte del coprocesamiento, que tiene que ver con la valorización energética de los residuos. ¿Por qué la clinkerización es ideal para tratamiento de residuos? Básicamente por lo que les contaba antes, es la alta temperatura a la que se lleva en este proceso, el tiempo de residencia y lo que ocurre químicamente allí, hace que el residuo que haya entrado en forma de combustible se desintegre, desaparezca y quede dentro de la partícula de clinker, con lo cual no quedan rastros, no quedan cenizas del residuo que haya ingresado como combustible. Y tampoco se necesita energía adicional para hacer esto, sino que es a través del mismo proceso de fabricación y la misma energía que consumimos para el proceso que esto se puede hacer posible. Entonces, ahora sí, la idea es repasar cuáles son los principales desafíos y oportunidades que tenemos en Argentina, en realidad en general, pero bueno, vamos a hacer foco en Argentina, para que esto ocurra. Para que podamos coprocesar y potenciar el desarrollo de la economía circular, para contribuir así con los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que lograr que estos tres engranajes que identificamos acá operen en forma simultánea. Entonces la idea es que conversemos sobre la dinámica de los residuos, toda la temática de la elaboración y el transporte de los combustibles derivados de residuos, y luego la visión desde el punto de vista de cemento, cómo compite con el combustible base, y cuál es la dificultad para la alimentación dentro de los hornos de clinker. Entonces, ingresando en lo que tiene que ver con la dinámica de residuos, en Argentina el coprocesamiento está presente hace más o menos 20 años y nace para darle una solución al tratamiento de residuos peligrosos. Este es un modelo de negocio que ya está bastante maduro y desarrollado, porque hay una ley de residuos peligrosos que obliga a que estos residuos tengan un tratamiento adecuado, digamos. Ninguna ley que está hoy presente y vigente en Argentina contempla el coprocesamiento como un tratamiento de residuos. No obstante ello, cuando, digamos, hace 20 años nosotros nos instalamos con el modelo de full blending, que es la metodología de tratamiento de residuos líquidos, peligrosos líquidos, y comenzamos a transitar este recorrido de reemplazo de combustibles fósiles por residuos peligrosos en este caso, combustibles derivados de residuos peligrosos líquidos. A medida que fue avanzando el tiempo, también introdujimos residuos sólidos y residuos pastosos, dentro siempre de la temática de residuos peligrosos. A medida que fue transcurriendo el tiempo, empezó la siguiente corriente importante en la que nos tenemos que concentrar es los industriales no especiales, los que no son peligrosos. Acá especiales se usan en provincia de Buenos Aires y peligrosos a nivel nación. Tenemos diferentes legislaciones y utilizan el nombre de diferente manera, pero especiales o peligrosos es lo mismo. Entonces los residuos industriales no especiales empiezan a ser un negocio desarrollable o posible, principalmente traccionado o empujado por aquellas empresas que tienen políticas de relleno de enterramiento cero o el deseo de hacer un tratamiento más sostenible de sus residuos y sus pasivos. Un poco por eso, y un poco a raíz de que hay una normativa en donde prohíbe el enterramiento de los residuos industriales en rellenos sanitarios públicos, vamos a decirlo así, eso hizo que este negocio empezara a desarrollarse.
y hará unos 8 o 9 años, estos residuos también empezaron a ser una corriente posible para ingresar dentro de los hornos. Dentro de estos residuos está todo el capítulo de los neumáticos fuera de uso, que ahora lo vamos a ver, que bueno, que tenemos mucho por recorrer en Argentina en cuanto a este tipo de corriente de residuos. Y por último están los residuos sólidos urbanos no reutilizables, todos aquellos que no son compostables o reciclables. Todo eso que hoy se entierra, hay una porción de ello que tiene una valoración energética posible y que podríamos traccionarlo para el coprocesamiento. Esto en Argentina está en pañales, no está desarrollado por varios factores, que ahora vamos a repasar, y existe un gran potencial de desarrollo. No obstante ello, nosotros desde La Manera el año pasado, durante el 2019, logramos desarrollar este modelo de negocio y pudimos ya introducir esta corriente, esta fracción rechazo de los residuos sólidos urbanos dentro de nuestra matriz de combustibles en los hornos de provincia de Buenos Aires. Entonces, para darles una idea, en los últimos años, y cuál es el promedio de tratamientos, esto es Loma Negra, más o menos se tratan unos 30.000 toneladas de residuos anuales, y en los últimos 20 años fueron más o menos 600.000 toneladas de residuos, que equivale a la sustitución de estos combustibles fósiles que les estoy mostrando acá. Entonces, con esto quiero mostrar que es muy relevante el potencial que tiene utilizar residuos como combustible, porque reemplazamos combustibles fósiles, que para la Argentina es todo un tema, para todos es todo un tema, pero para la Argentina en particular, donde hay momentos en que tenemos que importar el combustible. Yendo al tema de los neumáticos fuera de uso, este es un gran desafío y una gran oportunidad que tenemos nosotros. Anualmente se generan aproximadamente 130.000 toneladas de neumáticos fuera de uso en Argentina. Se reutilizan o se reciclan menos del 10%. Esto es a través de una planta que está en Seance, que la opera Regomax, donde recibe los neumáticos fuera de uso y a través de un tratamiento de granulado le da una utilización para pisos, canchitas de fútbol y césped que utilizan esto. No obstante eso, también la Argentina importa granulado de neumáticos fuera de uso. O sea, no logramos tratar todos los neumáticos fuera de uso que se generan, sino que además los importamos. Con esto quiero decir que, bueno, el resto está todo disperso a lo largo de todo el país, y, digamos, tiene un costo poder hacer la logística inversa de estos residuos, copiarlos en un punto de tratamiento, triturarlos y acondicionarlos para que puedan ingresar en el horno. Todo esto tiene un costo. Y hoy no hay una legislación, no hay una visión en donde esta responsabilidad esté puesta en los hombros del que lo genera. Esto lo que hace es que nos cueste mucho poder desarrollar esta corriente que tiene una gran capacidad de poder calórico, y que no la podemos desarrollar. No obstante, lo que estoy contando, existen plantas que hoy utilizan en dosis homeopáticas esta corriente. Nosotros este año también estuvimos coprocesando neumáticos fuera de uso, triturados, pero no tiene relevancia en cuanto a la generación que tiene hoy el país. En el mapa lo que podemos ver son todas las plantas que están presentes de la industria de cemento en Argentina, y bueno, ahí ven las cantidades que podríamos coprocesar en función de los límites técnicos de cada horno, siempre que exista este residuo como materia prima crítica que exista, nosotros podemos hacer las inversiones necesarias para poder alimentar en el horno. Se tienen que dar las dos cosas. Pero bueno, como les contaba hoy, no existe ninguna ley vigente que esto lo contemple. Sí hay proyectos de ley que empiezan a pensar el coprocesamiento como una de las alternativas. La otra corriente que les contaba antes, de residuos que tiene gran potencial de desarrollo, son los residuos sólidos urbanos. Esto es para los que no conocen Argentina, que es cómo se distribuye la población,
y la generación de toda la economía, principalmente. El AMBA, que es donde está Capital y Gran Buenos Aires, digamos, concentra el 50% de la generación de residuos, y esto es sobre el CIAMSE. Para que se den una idea, entran unas 17.000 toneladas aproximadamente por día al CIAMSE de la generación de residuos domiciliarios, y en Argentina no existe la segregación primaria, sino que ingresa CIAMSE todo mezclado, digamos. De esta generación, se estima que aproximadamente el 25%, que es esto que yo señalo acá, tiene potencial de ser utilizado como combustible alternativo. Hoy toda esta fracción rechazo, todo lo que no es reciclable y compostable, se entierra. Entonces, si nosotros pudiéramos lograr capturar, por dar un ejemplo, el 5% de lo que se genera en un día, podríamos reemplazar el consumo de 100 familias en un año de lo que es el gas, ¿no? Podríamos aprovecharlo como combustible alternativo para el horno de clinker. Esto lo que necesita es una inversión en tratamiento mecánico biológico dentro del CIAMSE. Hoy existen 2 tratamientos mecánicos biológicos instalados, uno en José León, en otro en Ensenada, pero la capacidad instalada no debe llegar a las 500 toneladas por día. O sea que estamos lejos de poder tratar todo el residuo que ingresa, o poder segregar todo el residuo que ingresa. Entonces, es necesaria invertir y desarrollar, digamos, conocimiento para poder tener segregación primaria y poder lograr que esto ocurra. En otros países del mundo existe políticas de rellenos sólidos, enterramiento cero, y básicamente se apalancan en la segregación primaria y en estos tratamientos mecánicos biológicos donde se puede separar lo que es reciclable, lo que es compostable, lo que es rechazo neto y lo que puede tener un potencial aprovechamiento de energía. Bueno, esto es para darles una idea de los desafíos en cuanto a los residuos. Si ahora nos metemos en el segundo bloque que les había contado, está todo el desafío de elaborar el combustible. Bueno, Loma Negra tiene una unidad de negocios que se llama Recicom, que lo que trabaja es en la elaboración de los combustibles derivados de residuos. El desafío principal que tenemos es poder desarrollar un combustible con parámetros estables que se genera a través de un montón de materiales que tienen 2 parámetros variables, porque nunca sabemos cómo va a venir el residuo, porque es residuo. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Y en cada paso, ¿cuáles son los desafíos, digamos, ¿no? Primero, bueno, viene toda la identificación de cada una de estas corrientes que estuvimos hablando, ya sean corrientes peligrosas, o residuos industriales no especiales, o la fracción de rechazo de residuos sólidos urbanos. Esto ingresa al laboratorio. En el laboratorio se hace todo un control de cada corriente. No todas las corrientes pueden ser coprocesables, porque no todas las corrientes pueden ingresar al horno de clinker. Hay parámetros que son inviables. Entonces se controla el poder calórico, el cloro, el pH, el contenido de metales pesados, etc. Y con eso se acepta o no esa corriente para el ingreso. Y luego viene todo el proceso de diseño de este combustible alternativo, que es en sí el proceso del blending, que lo que se hace es, bueno, esta mezcla. Entonces en Recicom tenemos 3 líneas de trabajo, una que es para todo lo que es la corriente líquida, de líquidos peligrosos, la de diseño de pastosos y sólidos peligrosos, y la de RINE, que es básicamente la combinación de un triturador y un granulador, que lo que hace es llevar el tamaño del residuo a un tamaño, una densidad, a un poder calórico, todos los parámetros que estoy declarando ahí, que puedan ingresar al horno y que no generen un problema al momento de la alimentación. Luego el blending viene una de las fases más importantes, más críticas y las más costosas, voy a decir, que tiene que ver con el transporte. El transporte, pensemos que estos son combustibles que tienen una densidad muy baja,
Entonces el transporte pasa a ser algo crítico en cuanto a la viabilidad económica de todo el desarrollo del modelo del coprocesamiento. Y luego está, dentro de la cementera ya en sí mismo, cómo es la tecnología de alimentación, ya sea en el precalcinador o en el quemador principal, cómo es que se puede alimentar, cuáles son las condiciones, la densidad, la humedad que necesita esa instalación para poder ingresar el combustible adentro del horno. Estas son básicamente las diferentes fases y en cada una tenemos un desafío diferente. Cuando me refería al tema de la logística, bueno, Argentina es muy extensa, como habíamos visto en el mapa anterior, y si hacemos un zoom en lo que tiene que ver en Buenos Aires, tenemos el AMBA, acá está posicionado Resicom, y los hornos nuestros están a 300, 400 kilómetros. Entonces tenemos que transportar algo de muy baja densidad, que va entre 0,5 y 0,6, a los hornos que están a 400 kilómetros. Entonces esto realmente es el factor más complicado y más caro en todo este modelo de diseño de coprocesamiento. Entonces trabajamos permanentemente en pensar cómo aumentamos esa densidad, ya sea a través del peletizado o del uso de determinados formatos de transporte que permitan transportar mayor volumen a un mismo precio, digamos, al mismo costo. Bueno, en esta slide la idea es contarles cómo Loma Negra se fue adaptando permanentemente a las diferentes situaciones y realidades normativas y necesidades para maximizar el uso de los combustibles alternativos. Resicom nace en 1997, como les contaba, para darle una solución al tratamiento de residuos peligrosos líquidos. A medida que fue transcurriendo el tiempo, este residuo líquido que pasó a ser una commodity, fue utilizado como un combustible como consumo general en reemplazo del gas natural. Y con la llegada y con la entrada de la planta de la línea 1 de la Malí en el 2001, empezamos a desarrollar el uso de combustibles sólidos y semisólidos para poder inyectar en el precalcinador. Todo esto va acompañado de inversiones no solo en Resicom, sino en la alimentación de los hornos. Cada uno de estos combustibles para alimentarse tiene atrás asociado una inversión importante. Durante el 2008 comenzamos a hacer también tratamiento de los residuos de industria de minería, en la planta de San Juan en ese momento. Hacia el 2013 empezamos a incursionar en todo lo que es el tratamiento de residuos industriales no especiales, como les contaba antes, traccionados principalmente por las políticas de empresas de entierro cero, de empresas internacionales, y por esta normativa que limitó la disposición de RINES en los rellenos sanitarios. Eso hizo que se disponibilizara alguna de estas corrientes hacia el coprocesamiento. En el 2015 empezamos a hacer tratamiento de residuos carbonosos de la industria del aluminio, en el lugar. En el 2017 incorporamos un granulador, o sea, esto teníamos en el 2013 la planta de trituración y en el 2017 incorporamos el granulador para darle mayor adaptabilidad al combustible que pudiera ser ingresado mejor a la planta. En 2019, como les contaba, pudimos lograr incursionar o desarrollar la utilización de la fracción de rechazo de los residuos sólidos urbanos, que para nosotros es un hito importante porque con esto podemos demostrar que el coprocesamiento es un aliado esencial para eliminar los entierros de la Argentina, vamos a decirlo así, para que no existan, como hicieron en otros países del mundo. Y por último, en el 2020 estamos trabajando con NFUs triturados, neumáticos freados triturados, con dosis homeopáticas, como les contaba antes, porque para desarrollar este mercado hace falta algunas cosas más para que pueda desarrollarse a nivel de poder tratar todos los residuos que se generan. Si ahora nos paramos desde el punto de vista del cementero, digamos, desde el punto de vista del horno, ¿cuál es la sustitución térmica que estamos logrando, que se ha logrado y qué es lo que pasa en otros lugares? Este es un gráfico de
sustitución térmica. Sustitución térmica es el combustible derivado de residuo que reemplaza el combustible fósil. Entonces, como vemos acá, todos los países de Europa tienen tasas de sustitución térmica mucho más elevadas que Latinoamérica, que se posiciona aquí, y de Argentina. En estos países, bueno, está el coprocesamiento contemplado en la legislación, está avalado por diferentes organismos. En el caso de Austria, que es uno de los más llamativos, que alcanza tasas del 80%, ellos tuvieron hace 10 años, 15 años, esta visión de eliminar los entierros y se apalancaron en el coprocesamiento para acompañar esta decisión. Entonces ellos hoy no tienen enterramientos y tienen hornos que alcanzan coprocesamiento, se reemplazan todo su combustible por combustible derivado de residuos de hasta un 90%. ¿Okay? Nosotros estamos en un promedio de, bueno, depende del año, nunca superamos el 7 como país. Bueno, entonces, en Argentina, hablando de la matriz energética de Argentina, que es bastante particular y es un desafío también, porque nosotros en Argentina tenemos, nuestro combustible base es el gas, a diferencia del resto de los países. Hay algunos que utilizan gas, pero nosotros usamos principalmente gas. Recién en el año 2005 la industria se convierte y realiza inversiones en molinos de carbón para poder ampliar capacidad de producción, porque hasta ese momento el gas y el fuel era el único combustible posible. Durante el invierno se hacían las paradas, las reparaciones mayores de los hornos, no se operaba durante el invierno, porque en el invierno el gas no está accesible porque va residencial. Entonces, a partir del 2005, la industria se reconvierte y empieza a poder utilizar sólidos, coque, carbón mineral, mezclas de sólidos como combustible fósil. Y bueno, el coprocesamiento siempre en este nivel. Acá este es el comparativo con el promedio de las empresas que informan en FICEM contra lo que viene Argentina. ¿Esto qué hace? Que desde el punto de vista de emisiones, como el gas tiene un factor de emisión inferior al petcoke, Argentina quede posicionada muy bien en relación al resto de los países, básicamente apalancado por esto que estoy contando de la matriz de gas. Entonces a veces nos preguntan, pero bueno, si el residuo, el combustible alternativo va a emitir más que el gas, primero que va a emitir siempre menos que emisiones que el sólido. Y después, por otro lado, ese residuo que quedó en un relleno, por no ser tratado, va a generar emisiones por sí mismo. Entonces, el impacto está en que si ese residuo se coprocesa, pasamos a eliminar en forma neta las emisiones, porque ese residuo no quedó generando metano en el entierro. ¿Qué pasa con el costo del combustible base en Argentina? En este gráfico podemos ver cómo es la dinámica de un año. Acá hay varios años, está del 2013 al 2019, cómo es el consumo del gas y cómo es la generación de gas, la disponibilidad de gas. Lo que está acá abajo es el gas convencional, que a medida que van transcurriendo el desarrollo de los pozos va declinando la disponibilidad de gas, y en el invierno no alcanza al gas que consume el país entre domiciliarios, industriales y generación eléctrica. Entonces es necesaria la importación de gas. Estos picos que se ven acá es la importación de GNL para cubrir la demanda de gas del país. Y desde hace unos años se empezó a desarrollar, a través de diferentes planes y promociones, el gas no convencional. Como saben, en Argentina es uno de los principales, uno de los principales reservorios de gas no convencional, que es Vaca Muerta, pero que bueno, tiene costos muy elevados para poder extraer, ya sea tight o shale gas. ¿Por qué cuento esto? Esto lo cuento porque lo que nos pasa es que tenemos una dispersión de precios muy importante. Este es el precio del gas natural, el licuado, el que importamos, y tenemos diferentes precios para el gas no convencional, para el gas convencional,
y esto hace que exista una variabilidad muy grande. Si a este le sumamos también la variabilidad del precio del petcoke, que sigue otras reglas, de petróleo, de los fletes internacionales, porque son combustibles que se importan, la variación voy a desconectar la cámara. La variación del combustible base es muy alto y hace que nosotros tengamos que ser muy versátiles en el uso de estos combustibles. Acá lo que estoy mostrando es una matriz básica o común de un invierno, de julio, por ejemplo, de la planta Lamalí, y cómo cambiamos en horas de un combustible a otro para optimizar el uso, la matriz, el costo de ese combustible. Con esto quiero contar que al ser tan variable el costo del combustible base, a veces tenemos horizontes no muy claros hacia adelante, y cuando hablamos de ahorro por coprocesamiento, es muy difícil saber cómo va a ser. O sea, para que esto termine siendo un negocio o una rueda virtuosa, tiene que generarle un ahorro al costo térmico del cementero. Por otro lado está también el límite técnico de cada planta. Cada horno tiene un límite técnico. En Argentina los hornos estaban pensados para consumir gas. A partir del 2005 se cambiaron los quemadores para consumir sólidos, pero no tienen el diseño como tienen los hornos de Europa para coprocesar el 90%. Entonces cada horno tiene un límite técnico, pero estamos muy lejos de cubrir esos límites técnicos. Para darles un ejemplo, la línea 2 de Lamalí, que está avanzando y se está desarrollando, esperamos que para principios del año que viene esté operativa, permitiría el coprocesamiento aproximadamente de 130.000 toneladas de residuos anuales potenciales. Esto es más o menos el reemplazo de un 40% de los combustibles fósiles que serían necesarios para que esta línea marche. Digo potenciales porque tienen que darse muchas condiciones para que las inversiones en la alimentación y en el desarrollo de toda la cadena logística los hagan posible. Yendo ahora un poquito a revisar cómo contribuimos con el coprocesamiento en los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, contribuimos en un montón de ellos. Principalmente siempre hacemos foco al ODS 12, que es el de producción y consumo responsable, pero bueno, contribuimos en la mayoría de los que estoy comentando acá, en garantizar una vida sana, en promover el bienestar para todas las edades, en generar energía asequible y no contaminante, en generar desarrollo decente y el crecimiento económico en el ODS 8. Esto lo decimos porque todo el trabajo asociado a la gestión de residuos por lo general es muy informal, y a través de todo esto le damos formalidad a este grupo de trabajadores. Al ODS 9, estamos permanentemente innovando en logística, en cómo diseñar un modelo de negocio para poder resolver el tratamiento de diferentes residuos, en el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, por supuesto en la acción por el clima y en alianzas para lograr objetivos. En este hacemos hincapié porque solo los cementeros no podemos, necesitamos a los operadores y tratadores de residuos, como Resicom y como otros operadores de residuos, que todos trabajemos en conjunto para poder desarrollar estos modelos de negocio. Y bueno, en relación a la economía circular consiste en alcanzar un modelo económico y productivo en el que hablar de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía en el mayor tiempo posible y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Es por esto que el coprocesamiento apalanca el desarrollo de la economía circular en varios espacios. La industria del cemento puede colaborar con esto, ya sea a través del reemplazo de materias primas, a través del reemplazo de combustibles, y asimismo también en la generación, la producción de hormigones con el uso de hormigones reciclados. Entonces, la industria del cemento apalanca el desarrollo de una economía circular. Bueno, me queda un slide con las conclusiones y los principales desafíos. Los principales desafíos, para sintetizarlos desde mi punto de vista, tienen que ver con la necesidad de una legislación
que contempla el coprocesamiento como un tratamiento, como el mejor tratamiento de valorización térmica de residuos. Hoy no está en ninguna de las leyes vigentes, ni nacionales, ni provinciales, ni municipales, el término del coprocesamiento como una opción. En todos los proyectos de ley que están dando vuelta ahora, desde la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland de Argentina, estamos trabajando para darle visibilidad y que los incluyan. Pero muchos de ellos nos cuesta bastante que puedan tomarlo, muchas veces lo confunden con la incineración, y nosotros permanentemente estamos contando que no es lo mismo que la incineración y que no competimos con otros tratamientos, ¿sí? Digo esto porque hay leyes o proyectos de ley que hasta lo impiden la valorización térmica de los residuos, como es la ley de envases. Entonces, realmente tenemos bastante por hacer ahí. Después tenemos todo un tema de límites jurisdiccionales, como digo yo, tenemos leyes, cada es un país federal, cada uno tiene sus propias leyes, y a veces eso impide que podamos darle una solución en Buenos Aires, por ejemplo, a un problema de otra provincia, porque no pueden ingresar residuos, por decir algo. Entonces, que se resuelva, que se defina la ley de responsabilidad extendida al productor, por ejemplo, esto lo haría un poquito más sencillo de resolver. Y después, bueno, está todo el tema de la innovación logística. Al tener grandes espacios por recorrer, este costo, como les contaba, pasa a ser uno de los costos más complicados de resolver para desarrollar este modelo de negocio. Y bueno, y por último, la industria cementera es un aliado imprescindible en la gestión sostenida de residuos, promoviendo así el desarrollo de la economía circular y erradicando basurales a cielo abierto, generando ahorros en recursos fósiles y contribuyendo a mitigar las emisiones de efecto invernadero. Hasta aquí llego, así que no sé, Lina, si... Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación y por compartirnos esta buena práctica de coprocesamiento en la industria del cemento de tu país. Vamos a dar inicio al módulo de preguntas. Recuerden que las pueden ir haciendo a través del panel que se encuentra ubicado al lado derecho de su pantalla. Vamos a iniciar con la pregunta de Julio Vélez. ¿Qué modelo de gestión para el tratamiento de neumáticos fuera de uso te imaginas para Argentina? En el modelo, a ver, primero lo que debería ser necesario que ocurra es que haya una legislación que lo contemple. Los modelos más cercanos que tenemos para poder imitar son los de Brasil, los de Uruguay, tenemos acá nomás para poder copiar, en donde lo que surge es una organización entre los generadores de NFU. Ellos lo que hacen es ocuparse de la recolección, cobran, digamos, pasa a ser la responsabilidad al generador, se cobra una tasa al que genera el pasivo, y con esto ellos luego hacen acuerdos con los trituradores y acuerdos con los cementeros. Entonces, una vez que está dado el marco regulatorio, hay acuerdos sectoriales para viabilizar la utilización de los neumáticos fuera de uso. El caso de Brasil y Uruguay, que los tenemos cerca, y Chile, que ahora está empezando a recorrer este camino, son fáciles de adquirir, sin tenernos que ir a Europa a ver algo que estamos bastante más lejos de poder alcanzar. Pero siempre partiendo de una legislación en donde ponga la responsabilidad en el generador del pasivo. Bien, pregunta José Antonio López, ¿por qué en Argentina no existe una separación primaria de los residuos? No tenemos, no está implementado. Hay algunas municipalidades que lo hacen, que existe la separación, pero no es algo que genere una masa crítica y que esté instalado a nivel nacional. No te puedo dar una respuesta de por qué. Entiendo que no está apalancado también sobre este tema de la penalización. Yo calculo que si hubiese penalización, por ahí podríamos segregar primariamente, pero no tenemos educación tampoco en eso. Por eso es que luego hacemos las inversiones en el CIAMSE para la segregación. Ok, hay dos preguntas similares. Dante Fabio
Yunta y Alberto Paniagua preguntan cuáles fueron los principales inconvenientes en el proceso a partir de la inyección de combustibles alternativos originados de neumáticos y residuos sólidos urbanos y cómo se solucionaron. Bueno, como te contaba, estamos recién arrancando con todo este desarrollo. En el caso de Loma Negra, nuestra planta no puede coprocesar neumáticos enteros, es en la planta que hicimos los ensayos, con lo cual tuvimos que trabajar en lograr una adecuación de un tamaño del neumático adecuado para que pudiera ingresar en el horno sin que generara ninguna complicación, pero una vez que pudimos acondicionar el tamaño del neumático para uso, no hubo problemas en ese sentido en el coprocesamiento de esa corriente. Con respecto a la segunda pregunta, a los sólidos urbanos, bueno, lo que hicimos fue trabajar con dosis también muy chiquitas, porque pensemos que el año pasado logramos coprocesar 1000 toneladas en todo el año, digamos, es muy poquito, pero es un gran hito, un gran hito, no un granito, un gran hito, haber podido incorporar esta corriente. Lo que se hace fue se mezcla con rines para darle una densidad que permita el ingreso a la alimentación. El gran problema que tenemos para la alimentación en el horno es la densidad, básicamente por cómo tenemos hoy la instalación en los hornos de Buenos Aires, cómo es la alimentación, necesitamos que la cinta que transporta tenga, el producto que se transporta en esta cinta tenga una densidad adecuada. Hay otros métodos de inyección de combustible que permiten inyectar combustible menos denso, lo que traería aparejado un costo de flete muy alto, pero no es nuestro caso. Nosotros tenemos que mezclarlo con rines para darle un poquito más de densidad y que pudiese ingresar y coprocesar en el horno. Una vez que entra al horno no hay un problema en el coprocesamiento. El principal problema que tenemos es en la alimentación, en el caso nuestro. Pregunta Guillermo Javier Traglia. ¿Cómo son los controles de las emisiones gaseosas? ¿Qué organismos intervienen en el control? Bueno, nosotros estamos permanentemente auditados por el OPDS o por los diferentes organismos que controlan las emisiones como cementeras. O sea, y cada vez que hay un nuevo combustible o una corriente nueva que se desarrolla y se va a coprocesar, a través de los laboratorios se hacen un montón de... Va a ladrar mi perro. Perdón. Se hacen un montón de controles para asegurar que no hay ningún cambio en las emisiones y que no hay nada que afecte de manera distinta a cómo se hace habitualmente y se fabrica el cemento. No hay un cambio en las emisiones. Perdón, justo golpearon la puerta. Pregunta Germán Ricardo Agudelo. ¿Qué tantos residuos pueden usar las empresas cementeras de Argentina? Además de las barreras normativas, ¿qué otras barreras se encuentran? ¿Podés repetir la pregunta? Perdóname. Claro. Pregunta Germán Agudelo. ¿Qué tantos residuos pueden usar las empresas cementeras de Argentina? Además de las barreras normativas, ¿qué otras barreras se encuentran? Las que contaba antes, yo entiendo, a ver, las barreras son básicamente darle poder definir un modelo de negocio económicamente viable, digamos, ¿no? El RCU existe, pero para tener y tenemos un montón de residuos sólidos urbanos en la fracción rechazo, pero para que eso llegue 400 kilómetros a la boca de quemador de la planta de cemento, necesitamos separarlo, secarlo, darle densidad, transportarlo y inyectarlo dentro del quemador. Entonces, la barrera es económica. Hay residuos que no se pueden coprocesar, sí, los patogénicos, por ejemplo, tienen no se pueden coprocesar. Hay residuos que tienen mucho contenido de cloro que tampoco podemos coprocesar, pero eso se segrega o se diluye o se blendea, que es lo que hacemos en Recicom, y finalmente lo podemos diseñar. La principal barrera, aparte de la jurídica, es la económica en cuanto a los fletes, digamos. Pregunta Liliana Rivera. ¿Qué opinión tiene de los modelos para reducir los residuos a través de la eliminación de vertederos en Europa? ¿Cree que son viables para Argentina y el resto de los países de la región? Sí, totalmente es viable poder copiar ese modelo.
Entiendo que es el camino para donde tendríamos que ir, poder tener una decisión de vertederos cero, rellenos cero, pero por eso, de nuevo, apalancados en una legislación, en una normativa que nos vean al coprocesamiento como una herramienta y como un aliado indispensable para que esto se pueda llevar adelante. Por lo general en los países en donde más se recicla y más se reutiliza, en esos también es donde se logra el vertedero cero, porque es también donde más se coprocesa, va como todo de la mano. Si nosotros logramos separar los diferentes residuos y darle el aprovechamiento que tiene cada uno de ellos, sí, es para ahí donde tenemos que ir. En Latinoamérica, bueno, nos cuesta un poco más, pero es por ahí el camino. José Víctor Tejada, ¿cuántas plantas de coprocesamiento existen en Argentina? La planta de coprocesamiento así no existe. Tenemos los operadores de residuos, los tratadores de residuos que elaboran el combustible alternativo, que se coprocesan en todos los hornos de clínker. No sé cuántos hornos de clínker tenemos operativos, no sé. En total deben haber 10, me parece. Y ahí no estoy siendo clara, pero son todos los hornos de cemento, de clínker que tenemos en operativos en el país. Y tratadores de residuos hay varios. Resicom es un tratador de residuos que hace el blending de peligrosos y de industriales, pero hay otro tratador de residuos. Holcim tiene el Geocycle, que es el tratador de residuos de Holcim, que opera en Córdoba. Pero después está Arcillex, hay varios tratadores de residuos que elaboran el combustible alternativo que se termina coprocesando en un horno de clínker. O sea, no hay plantas de coprocesamiento. Hay como dos patas. No sé si es clara la respuesta. Gabriela, vamos a hacer la última pregunta. Héctor Restrepo, ¿dónde piensas que podría posicionarse el coprocesamiento al 2030 si se dieran las normativas que lo hagan viable? Bueno, nosotros en conjunto con el resto de los fabricantes a través de la Asociación de Cemento Portland, elaboramos la hoja de ruta y nuestra visión es poder lograr alcanzar un 15% hacia el 2030 de sustitución térmica, siempre y cuando se den todas estas condiciones que un poco nombramos, que es este acompañamiento normativo y de legislación para que viabilicen el desarrollo del coprocesamiento en Argentina. Vale, Gabriela, ¿tienes algún comentario final antes de cerrar el webinar? Bueno, agradecerles a todos por haberme dado esta posibilidad de conversar sobre el coprocesamiento. Creo que en Argentina falta conocimiento en relación a esta técnica, con lo cual en cada oportunidad que podemos contar sobre el coprocesamiento la aprovechamos. Y bueno, es eso, es que vean el coprocesamiento como un aliado para el desarrollo sostenible y la gestión de residuos sostenibles, y que le podemos dar una solución muy importante al país. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela, nuevamente. Y a todos los asistentes les comunicamos que el webinar de la próxima semana, del miércoles 9 de septiembre a las 10 a.m. de Colombia, estará relacionado con uno de los papers que FICEN viene desarrollando en el marco de la hoja de ruta y está enfocado en el potencial de valorización de residuos en la industria del cemento en Latinoamérica y el Caribe hacia el año 2030. La conferencia estará a cargo de uno de los autores, Carlos Pinilla, quien es consultor internacional en modelos de calidad del aire, sistemas de cumplimiento ambientales y huella de carbono en Omniscient, analítica ambiental. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades de FICEN y de las noticias de actualidad en la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver estará disponible en la página web de la Federación a partir de la próxima semana. Al finalizar este webinar se abrirá automáticamente una encuesta relacionada con el desarrollo de esta videoconferencia, así que los invitamos a que nos ayuden a responderla. Gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo miércoles. Que tengan un feliz día.